un día sí y el otro también fue tema desde la conferencia mañanera, es decir, desde la conferencia matutina sembraron el tema, como cada mañana, el Poder Judicial. La reforma que se pretende ingresar incluso antes de que el presidente López Obrador deje el cargo, un mes antes, para ser exactos. Las barras de abogados, los colegios de abogados, el Poder Legislativo por un lado, Morena por el otro, Claudia Sheinbaum por acá, el presidente por acá, en fin, muchísimos asuntos a lo largo de la semana en torno a la reforma judicial que tiene en estos momentos a Morena y a dos encuestadoras particulares realizando un sondeo telefónico en toda la República Mexicana sobre este tema. Este sondeo, ¿de qué va pues este sondeo? ¿Qué le están preguntando? Esta es la crónica. Durante este fin de semana se estará aplicando la encuesta para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la reforma al Poder Judicial que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores, en la que plantea que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que los resultados de la encuesta representarán un elemento importante que se tomará en cuenta en los foros de discusión y debate que iniciarán la próxima semana en el Congreso de la Unión. Resaltó que es importante conocer la opinión ciudadana. Van a ser 3 empresas con el mismo cuestionario para tener certeza sobre los resultados, y es preguntarle al pueblo de México su opinión sobre la reforma al Poder Judicial. Van a ser 2 empresas, 2 casas encuestadoras, de las que más le atinaron a los resultados de la elección presidencial. Se las vamos a decir ya que tengamos los resultados, y la encuestadora de Morena. Se lo voy a entregar yo a la presidenta electa y ella ya decidirá qué hace con esa información. No es una encuesta para mostrar cuál es la opinión del pueblo de México, va a ser un elemento de información importante para que sea considerado por los legisladores. Los elementos a considerarse en la encuesta, además de la opinión que tiene la ciudadanía de los juzgadores, es conocer sobre las experiencias que han tenido en el acceso a la justicia y los mecanismos para elegir a integrantes del Poder Judicial. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que dentro de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, la elección popular de jueces, ministros y magistrados es algo inamovible. Sí. Lo que yo sí creo que debe de sostenerse es que sea el pueblo el que los elija, porque es un principio. Así no se van a sentir comprometidos, o sea, no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económica o política. Van a tener como jefe al pueblo. Especialistas y analistas han cuestionado la utilidad de la realización de la encuesta, ya que a todas luces se prevé la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial, teniendo Morena la mayoría en el Congreso. Cabe destacar que los resultados de la encuesta se entregarán la próxima semana a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para que sea ella quien los dé a conocer. Fórmula Noticias. Abogado José Mario de la Garza, gracias como siempre por la comunicación y tu tiempo. Buena tarde. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Buena tarde a ti y a todo el auditorio. Con mucho gusto estar aquí compartiendo algunas ideas. Abogado, supongamos que yo soy la encuestadora y a ti te suena el teléfono y yo te pregunto, ¿qué opinas del Poder Judicial? Pues la respuesta ya sabemos cuál va a ser. La mayoría de las personas en México van a tener una opinión negativa del Poder Judicial y van a decir que el Poder Judicial es una estructura corrupta, ¿sí?, que no funciona. ¿Es una respuesta por default de los mexicanos cuando se les cuestiona sobre los gobiernos, sobre las autoridades? Pues sí, en México tenemos además adicionalmente un gravísimo problema de acceso a la justicia. Muchos de los asuntos que llegan a los tribunales no se resuelven. Hay un importante factor de impunidad. Entonces, si tú vas casa por casa, tocando puerta por puerta, y le preguntas a las personas, ¿sí?, qué opinan del Poder Judicial, pues te van a decir que está mal y que es una estructura corrupta y que no están de acuerdo con él. O sea, la respuesta ya la sabemos, a lo que van a preguntar. Cuando se le cuestiona, cuando se tiene la idea de encuestar, sondear a mexicanos y a mexicanas sin
sin importar género, clase social, estudios, etc., etc. Me surge una pregunta, abogado. No sé si existe una estadística, un porcentaje de cuántas personas necesitan de un juez al año. ¿Por qué? Porque entiendo que, desde mi punto de vista, usted me dirá, no es un gran porcentaje de la sociedad la que se entromete con el Poder Judicial todos los años. Es un porcentaje menor, porque digamos, es la parte de la población que entra en un conflicto. Sí. Si tú ves, la mayoría de las personas transitan sus vidas sin entrar en conflictos. O sea, digamos, es un porcentaje excepcional el que tiene que acudir a un tribunal, a un juzgado penal o a un juzgado familiar para resolver un conflicto. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las personas no quieren estar en conflicto, Sí. no quieren estar en un tribunal y quieren resolver su vida de otra manera. Entonces, de alguna forma, la población que ya ha tenido contacto con fiscalías, con tribunales, pues es una población, como bien dices, porcentualmente baja en México. Estoy platicando con el abogado José Mario de la Garza. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta reforma judicial que plantea el presidente Morena, Claudia, en fin? Mira, a mí me preocupa que hay 1,700 jueces y magistrados, haciendo un poco a un lado la estructura de la Suprema Corte, que tendríamos que entrar en un proceso de tipo electoral con respecto a esos magistrados y jueces, que son los que resuelven asuntos del día con día de los ciudadanos que tienen algún conflicto con la autoridad y la violación de derechos humanos. A mí me preocupa que esos jueces que lleguen a ocupar los cargos, lo que sean personas muy populares, que recibieron dinero para ganar una elección, que están vinculados con los factores de poder, Sí. y que van a decidir las controversias pues con base a esos intereses que son los que los gobiernan, y vamos a tener a gente muy popular, a gente pues que está vinculada con intereses que no necesariamente son legítimos, sí, y que son los que van a estar a cargo de un tribunal. O sea, yo creo que debemos de pensar en quiénes son los mejores para resolver una controversia. No son los más populares, no son los que se alían con los factores de poder, son las personas que conocen el derecho y saben resolver. Yo entiendo que el presidente en muchos casos no le gusta la forma en la que se resuelven las controversias, cuando sí, se libera una persona, cuando se suspende una obra. Yo entiendo que al presidente no le gusta, pero esa es la construcción de la democracia, de los pesos y contrapesos. A mí me preocupa mucho que vayamos a construir en México una justicia politizada, una justicia bajo el control de los partidos y bajo los intereses fácticos de este país, sí, que de por sí ya tenemos un problema gravísimo de Estado de Derecho y un problema gravísimo de justicia. Imagínate tú dejárselo en manos a los partidos políticos y a los intereses que pueden gobernar este país, ¿no? Y a los grupos de la delincuencia organizada, José Mario, claro, esta elección y cual sea de las anteriores, pues nos ha mostrado que la delincuencia está hasta dentro de la política, claro, quitando y poniendo candidatos y quitándolos con bala. José Mario, hay otros asuntos que para algunos sí suenan positivos, por ejemplo, un ajuste en los salarios, en las oportunidades que tienen quienes trabajan ahí en el Poder Judicial. Pues mira, yo tenía esta reflexión que tiene que ver con una reforma del sistema de justicia. La mayoría de los asuntos están en la justicia local. Es donde están los asuntos de divorcio, los de arrendamiento, el cobro de una factura, el cobro de un pagaré, el empleado que es despedido injustificadamente. Digamos, esta justicia que le hemos llamado la justicia cotidiana. Ahí es donde está el 80 o el 85% de las controversias. Y lo que no se está diciendo esta reforma es cómo le vamos a hacer para que los poderes judiciales de los estados se fortalezcan. Sí. Oye, ¿le vamos a quitar dinero a los jueces federales para que ganen menos dinero? Bueno, pues pudiera ser en un país con tanta pobreza, yo te diría que puede ser un tema pues que se analice. Yo creo que un juez tiene que ganar un dinero suficiente como para no verse cooptado en temas de corrupción. Sí. Pero a mí me preocupa que el debate sea en la Suprema Corte y en la justicia federal, cuando a mi manera de ver la problemática está en la justicia local, en las fiscalías de los estados. Y déjame decirte desde mi óptica qué es lo que pasa ahí. La mayoría de los gobernadores de los estados no tienen ningún interés en fortalecer la justicia local. No les genera ningún rendimiento político. Sin duda. Porque invertir en la justicia local no te gana nada. Entonces, tenemos poderes judiciales con muy poco dinero,
con muy poca capacidad de crecimiento, Sí. con muy poca capacidad de infraestructura, y ahí es donde yo creo que la reforma debería de estar diciendo qué vamos a hacer con esta justicia local, qué vamos a hacer con estos tribunales y fiscalías que atienden el 80% de la problemática local. Creo que nos estamos centrando en una justicia que sí tiene que ver, yo te diría, con una revancha presidencial, porque Correcto. la justicia federal es la que suspende las obras o la que puede suspender obras del presidente, la que puede parar las leyes, pero Sí. te diría que eso a la mayoría de los mexicanos, perdón que te lo diga, pero pues no trasciende en sus vidas. Sí, sin duda. O sea, y eso es ¿verdad? justo lo que están cuestionando vía telefónica este fin de semana Morena y dos encuestadoras particulares. Abogado José Mario de la Garza, como siempre, gracias por tu tiempo y tus comentarios. Muchas gracias, Juan Pablo, que estés muy bien. Vamos a continuar con este análisis, si te parece. Creo que es un tema de la gran trascendencia del país y estoy a tus órdenes y a la del auditorio para continuar debatiendo este tema de la reforma al Poder Judicial. Muchas Que tengas muy buenas gracias, tardes. abogado José Mario de la Garza. Sin duda es un tema elemental en estos momentos para el país y seguiremos atentos. No solo nosotros, tendríamos que estar atentos todos, porque continuará. El lunes se estarán publicando los resultados de esta encuesta, entre 4.500 y 6.000 sondeos los que se realizarán. Estamos en Fórmula Noticias, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. La pausa es breve, Pérez Díaz MX y la conversación.